Hola, ¿qué tal? Bendiciones. ¿Cómo están, queridos hermanos, amigos de toda Latinoamérica y de todas las naciones de habla hispana en los continentes de Europa y otras partes del mundo? Estamos aquí, por la gracia de Dios, volvimos a conectarnos para esta segunda parte de la guía profética y estamos más que sorprendidos porque ni bien hemos empezado ya a soltar la primera parte, han empezado a ocurrir una serie de eventos masivos que, bueno, solo es lo que hacen es confirmar lo que ya tenía escrito y estaba terminando de escribir para poder compartir con todos ustedes. Amén. Entonces damos gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros en todo este mes, ya lo que estamos casi completando antes de salir rumbo a las misiones del próximo mes. Queremos que por favor nos apoyen a orar y también si pueden seguir sembrando, gloria a Dios, si el Señor toca sus corazones, comuníquense con nosotros, amén, porque lo necesitamos para completar las misiones en febrero y en marzo. Nos movemos en fe, lógicamente. Y también, bueno, ya estamos inaugurando el canal con el nombre de nuestro ministerio. Ministerio mío y de mi esposo es Ministerio Apostólico y Profético RAM. ¿Qué significa RAM? Es Revival Apostolic Movement, es el movimiento apostólico de avivamiento, es el mandato de Dios que llevamos a las naciones, mi esposo y yo como apóstoles de Jesucristo y también como profetas de naciones, que salimos a impartir la palabra de Dios, predicamos, enseñamos a la iglesia, edificamos, impartimos, activamos 5 ministerios y entrenamos líderes y también intercesores. Y también a los misioneros, evangelistas también que trabajan con nosotros. Así que estamos felices, le damos gloria a Dios porque hemos cumplido 8 años de ministerio y por eso que ya viene el cambio, es un nuevo inicio. Y bueno, le damos la bienvenida a los suscriptores que recién se unen en este año. Este va a ser del canal, es prácticamente vamos a cumplir este año 7 años. Comenzamos como voz profética, luego fuimos escuela profética para las naciones, pero ahora como ministerio apostólico y profético nos toca edificar a los 5 ministerios, porque lo necesitamos para lo que viene, para todo lo que se va a desatar a nivel mundial con esto del avivamiento mundial y también de traer reforma a nuestras ciudades, naciones, países y preparar a la novia, preparar a la iglesia. Todo eso es parte de este movimiento, cumplir la gran comisión y bueno, prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y prepararlo a todos. Entonces estamos más que felices, agradecidos, entonces oramos en el nombre de Jesús, dándole la gloria a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, dándole siempre la bienvenida al Espíritu Santo porque Él es el director, el maestro de este canal, es el que habla a través de mi vida, soy instrumento del Señor. Y para todos ustedes oro para que Dios les dé sabiduría, revelación, confirmación, que Dios les siga hablando, que Dios les dé más discernimiento, que Dios les dé más conocimiento conforme a la palabra de Dios y sobre todo que se te revele Cristo, que se te revele Cristo y que se te revele su palabra a través de su Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno. Para las personas, bueno, que son nuevas en este canal, mi nombre es Marian Vixe, soy de Perú, pero Dios me envió aquí a Noruega para levantar un ministerio apostólico profético a las naciones junto con mi esposo, ¿no? Que él es noruego, y juntos viajamos por todas las naciones. Y mientras no viajamos, seguimos en el canal activados, tanto en inglés, en español y también en noruego. Bueno, entonces ahora sí empezamos rápidamente diciendo lo siguiente. Miren todos los eventos que han ocurrido. Yo mientras veía suceder todos los eventos simplemente era confirmación de todo lo que Dios me había dado la segunda parte, pero no estaba completa porque, miren, he tenido una serie de sueños. Durante todos estos 21 días de oración ayuno he tenido muchos sueños, sobre todo sueños de advertencia para la iglesia y mis intercesoras y discípulas me han confirmado lo mismo de distintas maneras como Dios se ha manifestado en sueños y visiones. Así que, bueno,
Lo primero que tenemos que ver es lo que ocurrió en Los Ángeles con esto de los fuegos que se esparcieron de una manera muy intensa y muy violenta y muy masiva. Entonces, algo que yo escuché al Señor desde octubre, pero Él me lo confirmó más o menos en diciembre, que todo lo que iba a venir, me dijo, la intensidad va a ser tan fuerte que todo lo que va a pasar va a ser masivo y violento. Así literal me dijo. Y cuando yo vi lo de los fuegos, era confirmación de lo que Dios me dijo que iba a venir. Ahora, muchas personas se preguntan, ¿qué fue eso? ¿Fue juicio? ¿Fue advertencia? ¿Fue una conspiración? ¿Qué cosa fue? Bueno, muchas personas han estado diciendo, no, que esto no es así, no, que no es acá. Mira, nosotros tenemos que preguntarle al Espíritu Santo cada vez que ocurre un evento para saber cómo orar. Entonces, cuando yo me puse a orar por ellos y todo eso, Dios me dio la palabra en 2 Crónicas 7:14, que el pueblo de Dios se tenía que humillar en esa ciudad. ¿Por qué? La ciudad de Los Ángeles y California en sí es una ciudad, Los Ángeles es la capital de California, y todo en sí es una zona muy desértica, es una zona seca. ¿Qué quiere decir? Que eso manifiesta lo mismo en el mundo espiritual. Porque ¿quién come de la tierra seca? La serpiente. Entonces la serpiente ha querido establecerse ahí, no solamente a través de Hollywood, sino a través de todas las industrias de pornografía, sobre todo de pedofilia, también junto con el apoyo al aborto. Es un estado que ha sido demócrata, y aquí no se trata de ir en contra de los demócratas o los republicanos, no, sino de un partido que se puso en contra de Dios. En contra de Dios. Por eso que Dios les dio la espalda y bueno, salió elegido Donald Trump, guste quien le guste, pese a quien le pese, porque Dios es soberano de elegir a quien Él quiera usar. Entonces, Él tiene la unción, lógicamente, de Ciro, la unción de Jehú, la unción ahora de Josías. Entonces, Él va a hacer lo que Dios le dice. Oremos por Él. Amén. Entonces, ¿qué ha pasado en esto? Que lógicamente en estas regiones escaseó el agua porque hubo esto, justamente como una especie de conspiración, les digo, porque durante el gobierno de este gobierno demócrata, que estuvo ahí apoyado lógicamente por el expresidente y todo su equipo, suspendieron el agua, quitaron recursos a los bomberos, no solo eso, sino que empezaron a esparcir un tipo de fertilizante que se usa para explosivos. Eso se llegó a descubrir, un profeta lo llegó a recibir en el espíritu y después salió el informe, el reporte de lo que se encontró. Y por eso que se empezaron a capturar personas que estaban produciendo incendios. Y más lo que se desató en el mundo espiritual, porque hubo una guerra espiritual terrible, tremenda por todo ese territorio, que tanto que se esparció de una manera tan masiva y violenta que fue como un llamado de advertencia a la iglesia, porque la iglesia ha tolerado muchas cosas. Lamentablemente, la iglesia de Los Ángeles, muy pocos es el remanente que está parado al frente, en la brecha, y yo creo que por la misericordia de Dios, porque Dios dice, si mi pueblo se humillare, es que Dios no permitió que eso fuera más. Ya sabemos que el que viene a robar, matar y destruir es el diablo. Así que eso no es algo que Dios lo orquestó, no. Pero Dios sí lo permitió que lo pasara. ¿Por qué? Porque este es año de cosecha, acuérdense. Y vamos a cosechar tanto lo bueno como lo malo. Entonces, los que han sembrado en iniquidad durante todos los últimos años, lo van a cosechar este año. Desde este año van a ver su recompensa. Entonces, la recompensa de los impíos. ¿Qué dice el Salmo 37? Los verás ante tus ojos. Entonces, por eso dice, no les tengas envidia. No le tengas envidia a la gente de Hollywood. No le tengas envidia a los famosos. Miren en un día cómo varios, no todos, porque varios están asegurados o tienen casas en otras ciudades, o de repente, no sé, su fortuna está por alguna isla, Europa, no lo sé, pero varios de ellos fueron seriamente afectados. Pero acá, lógico, uno se duele más por la gente que ha perdido, pero Dios produce eso, ¿por qué? Porque no hay nada que haga el diablo que Dios no permita por un propósito. Y porque hay una lucha espiritual por ese territorio, porque el año pasado hubo olas masivas de avivamiento, ¿no? No a nivel general, pero como que
focos de avivamiento. Eso es lo que hubo. Entonces, este año las olas van a ser más grandes. Entonces, para que venga una ola grande de avivamiento, de gloria, avivamiento, pues hay que pasar la tribulación y eso es lo que Dios ha permitido. O sea, una advertencia para la iglesia y también juicio contra las potestades, principados que perdieron poder. ¿Por qué? Porque al perder ese partido, entonces ya Dios lo que hace es remecer, ¿no? Permite, porque ahí salieron lógicamente los ángeles a proteger a los cristianos. Hubo testimonios, milagros, cómo se salvaron animales, cómo se salvaron familias, cómo una casa en el centro de toda una ciudad quemada se quedó sin ser tocada. Entonces Dios permitió que ellos no fueran tocados porque ellos son el remanente. Pero los demás, pues sí. Si tú has edificado iniquidad, que dice lógicamente la palabra de Dios en Mateo, dice, ¿no? Que aunque vengan los ríos, las tormentas, las lluvias, el fuego, lo que sea, lo que venga a sacudir tu casa no se va a caer porque fue edificado en la roca. Así que eso va a ser muy importante revisar este año. Y también, lógicamente, hemos visto la inauguración, ¿no? Ya del presidente Donald Trump, que asumió la presidencia. Y les voy a decir por qué es sumamente importante esto y estar orando por él y por qué tanto intento de asesinato y van a querer seguir queriendo hacer eso. Es porque, lógicamente, ya les dije, mira, ni bien él subió, él empezó a firmar decretos. Igual que, lógicamente, igual que Ciro, igual esa unción de Josías. Y a cortar cabeza de Jezabel por todos lados. Entonces eso ha originado ya hasta eso que dijimos, año de grandes cambios, grandes sacudimientos. Y el Señor me dijo, vean hacia los siguientes meses y semanas lo que va a seguir continuando, porque lo que Dios va a ser algo tremendo, ¿ya? Entonces vamos a seguir con esto. Entonces, en esta guía profética, de la segunda parte, es justamente que el Señor me mostró esto, que es año en que el temor de Dios volverá a la iglesia y el mundo conocerá al Dios viviente, el Santo Israel. Eso es lo que me dijo el Señor. Y por eso me dio Gálatas 6, 7 al 8, no os engañéis, porque para que varias personas también dijeron y se registró que en los Globos de Oro hubo esa presentadora, ella toda anticristiana, lógicamente, de qué será, porque algo que también caracteriza mucho a la ciudad de Los Ángeles es la cantidad de sectas que hay allá. Y están mucho en contra de los cristianos, pero aún así, que dice la palabra, donde abunda el pecado, porque lo conocen a Los Ángeles como la ciudad del pecado. Y supuestamente California es el estado dorado, porque ahí es de donde salen pues, los vinos, las frutas y todo eso. Pero Los Ángeles ha sido como un bastión del diablo. Ha sido, digo, porque ahora los hijos de Dios van a tomar ese territorio que va a empezar a caer todo lo que construyó el enemigo. Entonces esta señora dijo muy alegremente, ay, se empezó a burlar de Dios. Dijo, ay, Dios el creador del universo, cero votos, claro. Siempre todo con Dios es cero en esta ciudad del pecado, algo así. Entonces, y se empezaron a burlar todos. Miren, y por eso esos artistas de Hollywood, que no solamente estaban ahí en los Globos de Oro burlándose, sino los que apoyaron en contra, ¿cómo se dice? En contra de las leyes de Dios, los que apoyan la ley del aborto, la ley de los matrimonios gay y todo eso, ya, por años había una gracia y un llamado al arrepentimiento, pero ahora no, ahora ya el Señor entró así, le permitió al enemigo que vaya y sacuda lo que tenga que sacudir. Entonces, a los 3 días fue donde empezaron justamente los incendios. Entonces, Dios ahí por eso habló. Entonces, por eso el Señor dijo, van a conocer, el mundo va a conocer al Dios viviente. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, cosechará. Segar es cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Entonces, tu cosecha va a ser corrupta, tu cosecha no va a ser buena. Pero dice, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, el que siembra en el espíritu va a tener vida eterna. Y luego también me dio el Salmo 46:10, donde dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios.
seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Por qué? Porque sí hubieron personas de Hollywood que fueron rescatadas, hubieron otras personas importantes, ¿no? Que vieron cómo la comunidad se empezó a mover. Rápidamente ayudarlos, fueron como ángeles. Los ángeles se empezaron a mover, animalitos rescatados, negocios. ¿Y qué se empezó a ver más bien? Un avivamiento de amor, porque la gente empezó a colaborar, la gente empezó, sobre todo los bomberos que estaban prácticamente dando su vida, porque varios vieron destruidos sus hogares, ¿no? ¿Cuánta más gente en las calles más sin casa? O sea, varios se quedaron sin casa, sin la obra. Imagínense trabajar 60 años y que de la noche a la mañana perdiste todo. Entonces, esto es lo que se va a empezar a ver. Gente caer, esas caídas masivas, es lo que me dijo el Señor. Van a empezar a ver, pero los que se arrepientan y vengan a mí, ¿no? Van a ver mi gracia, mi misericordia, van a ver una gracia sobreabundante, gracia sobre gracia. Entonces por eso dice, yo seré exaltado en las naciones y seré enaltecido en la tierra. Entonces vamos a empezar a ver el respeto ya, basta de tanta maldad y que se burlan de los cristianos y que se burlan de Dios y ya Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero ya tienen que recibir el pago de sus propias maldades. Y eso no es que Dios no es un Dios que lanza rayos o lanza fuego, no es de esa manera. Él espera en su infinita misericordia y amor, los llama al arrepentimiento, les advierte, pero si no escuchan, pues ellos mismos van a cosechar. O sea, dice la palabra que el impío morirá por su propia maldad. O sea, tu propia maldad va a venir contra ti, porque todo es un efecto boomerang en esta vida. Entonces ellos mismos están cosechando y han cosechado de lo que aún sus palabras soltaron en maldición contra hacer una campaña, porque me acuerdo que todos los de Hollywood se juntaron, los cantantes, todo, a hacer una campaña en contra de Donald Trump. Y entonces, aquí no se trata de si estoy a favor o no de ese presidente. Tengo que estar a favor del presidente que al menos quiere hacer que una nación vuelva a Dios, que una nación vuelva a ser bíblica. Porque eso es lo que ha hecho ya, empezar a eliminar eso del tercer género. No existe. Hombre y mujer. Y todo lo ilegal y lo corrupto tiene que salir. El terrorismo, basta. Entonces no se puede tolerar más corrupción, ya, basta. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer a través de este tipo de gobernantes y tenemos que orar por este tipo de gobernantes, que sean como Ciro, como Débora, como Josías, ¿no? Como Jehú, que sean así tienen que ser. Bueno, entonces también hemos recibido advertencias de parte de Dios, con muchos sueños, donde en sueños se ha visto que la maldad se va a incrementar masiva y violentamente. En ciudades y naciones la corrupción va a crecer, la maldad del hombre, ¿no? Porque todavía no hemos visto en su totalidad Sodoma y Gomorra. Es parte de Sodoma y Gomorra, estamos viendo, pero lo vamos a ver. Va a haber, por eso es que Dios llama a un mayor nivel de intercesión en toda la tierra, los movimientos de intercesión que dirigimos, los grupos de intercesión, las redes de intercesión, tienen que estar constantemente orando y toda la iglesia, porque esto no es solamente labor de los intercesores, toda la iglesia tiene que interceder, tienen que, por cada ciudad, cada nación, porque los poderes demoníacos del mundo seguirán cayendo. Y es por eso que ellos quieren venir en un contraataque, ¿no? El juicio viene, como ya les dije, contra los principados, potestades y espíritus de maldad. Vamos a ver también que este año 2025 va a ser un año de enfoque, de edificación y reconstrucción. Esto vamos a verlo aquí en Ageo 1.7. Ageo 1.7 dice el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Entonces, primero dice, mediten sobre vuestros caminos. Es un llamado a que toda la iglesia medite sobre sus caminos, desde el líder hasta el último. Y luego que suban al monte, ¿no? Y Dios está llamando a que ascendamos, a que subamos al monte, lógico, al monte espiritual, al monte de Sión. Pero ahí también dice, vas a traer madera.
y vas a reedificar la casa. Entonces, algo que tenemos que pedir es obreros. Obreros, tenemos que traer obreros y Dios va a proveer el material. Y tenemos que reedificar la casa que está caída. Tenemos que reedificar también los tabernáculos que están caídos. Entonces, ahí dice el Señor recién, yo me complaceré en ella y seré glorificado. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Miren, este año, por eso es que Dios, este año, en el año octavo de nuestro, no solo nuestro matrimonio, no, matrimonio y ministerio, Dios nos lleva a un nuevo nivel. Ya no vamos a hacer un centro apostólico, no vamos a hacer un movimiento de avivamiento apostólico. ¿Por qué? Porque dice 5 ministerios y especialmente pioneros y edificadores, eso es lo que el Señor me empezó a dictar, llamados a levantar y construir bajo la visión del diseño de Dios, tendrán que recibir cuál es específicamente la asignación y el mandato para cada ministerio, ¿no? Para tu ministerio, así como lo hemos recibido nosotros, hemos recibido la visión y el mandato, ¿no? Para levantar y construir bajo la visión del diseño de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a construir? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que construyas, que edifiques? Mire, será que tienes que edificar tabernáculo para Dios, tienes que levantar y edificar tabernáculo para Dios. ¿Será que tienes que edificar un altar para Dios? ¿Será que tienes que edificar un arca para Dios? Iglesias, obviamente, para los que son pastores, ¿no? O quizás Dios te quiere llevar a construir un centro de ayuda, un centro de rescate, un centro de rehabilitación, un centro de sanidades, o centros misioneros también, o un centro de avivamiento como el que tuvimos nosotros, o un ministerio de avivamiento, ¿no? Como el nuestro. Y también como un movimiento de avivamiento, un movimiento de intercesión, un movimiento de gloria, un movimiento de qué. Aunque la gloria se complementa con el avivamiento, porque luego que viene avivamiento viene la gloria. Entonces, ¿qué es lo que Dios te ha enviado a edificar? Aparte de edificar vidas, lógico. Eso está sobreentendido en los 5 ministerios, que tú edificas vidas. Tú edificas ministerios, edificas líderes. Preparas, ¿no? Los preparas para la obra del ministerio. O Dios te ha enviado de repente a edificar lugares de refugio. O de provisión como Gosén. O centros de adoración profética también. O centros proféticos, ¿no? Como Ramá. O te ha enviado a edificar un centro de adoración profética y tabernáculo para Dios como Sión o como Betel, casa de Dios, puerta del cielo. O te ha enviado a edificar un centro apostólico como Antioquia. Ese fue el diseño que nosotros tuvimos. Pero ahora ya no, ya salimos como un movimiento como el apóstol Pablo, ya saliendo a las misiones y a edificar iglesias, plantar y todo eso. Bueno, es así. Hay procesos para cada apostolado. O de repente Dios te ha enviado a edificar redes. A mí me envió a edificar una red apostólica. A veces es así. Eso es algo que es parte del llamado apostólico. O de repente Dios te ha enviado a edificar escuelas. A mí me ha enviado a edificar escuelas. Ahora voy a edificar una academia ministerial con escuelas. Entonces tienes que analizar qué es lo que Dios te está enviando a edificar este año. Y ahí eso te queda de tarea. Advertencia para los edificadores. Número 1, ya hemos dicho, tienen que salir del sistema de Babilonia. Se va a seguir derribando más Babilonia en este año. Vamos a seguir. ¿Por qué? Porque nos falta ahora el punto número 2, ser libre de altares generacionales de consagración a la masonería. Y esto quizás no está en tu abuelo, en tu padre, pero puede estar generacionalmente reclamando algo en tu vida. Número 3, el enemigo va a intentar, como sea, atacar la visión y sacarte del enfoque para que no cumplas tu misión. Bueno, entonces tenemos que estar muy atentos a identificar los posibles ataques que el enemigo lanza contra los edificadores, ¿no? Por ejemplo, como lo quiso hacer con Nehemías y el pueblo que estaba reedificando, ¿no? Edificando o reedificando, bueno, igual estás edificando. Puede ser la distracción, puede ser el cansancio, puede ser el desánimo, puede ser la discusión, puede ser el engaño y las falsas visiones.
Así que mucho cuidado con estas cosas. Luego también este es el año de los 5 ministerios y del lanzamiento ministerial de nuevos ministerios. Hay varios ministerios que están por dar a luz, hay varios ministerios que, por ejemplo, van a pasar a otro nivel, como es algo que nos pasó a nosotros, ya pasamos a otro nivel ministerial. Y si no, simplemente tu ministerio va a nacer. Así de simple. Entonces el 5 también representa el ministerio quíntuple, sabemos, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esto indica que la gracia sobreabundante está disponible no solo a nivel personal en este año, sino también para la iglesia, pero la eclesía, del que sale el nombre eclesía. No estamos hablando de congregaciones, estamos hablando de la iglesia, la novia de Cristo, la eclesía. ¿Ya? Entonces es la gracia general que Dios va a derramar para todos ellos. Entonces, en este año, que es el año del Espíritu Santo va a trabajar con el ministerio quíntuple para apoderarse de su gracia para la unidad en el cuerpo de Cristo y regresar al modelo bíblico que Él siempre ha querido para su pueblo. Siempre el Señor Jesús ha marcado el modelo bíblico, ¿no? Y lo confirmó a través del apóstol Pablo. Entonces vamos a declarar que la montaña de la religión se rompe en el nombre de Jesús y se va a establecer la verdadera visión para edificar y la unidad espiritual del cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Este es año que el Espíritu Santo va a orquestar nombramientos divinos para que el ministerio quíntuple se una bajo la autoridad de Jesús y trabaje en conjunto, para equipar a los santos para la obra del ministerio, dando a conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia, como lo dice Efesios 3:10, ¿no? Entonces, a través de la gracia multiplicada. Entonces, la multiforme sabiduría de Dios, ¿no? Se va a expandir en la iglesia a través de la gracia multiplicada, ¿no? La gracia multiplicada que se está dando para la iglesia, especialmente 5 ministerios van a tener gracia sobre gracia, los que trabajan. Miren, advertencias. Varios han tenido sueños también de persecución que viene. Se va a intensificar la persecución contra la iglesia, contra el remanente específicamente, y contra los 5 ministerios que son edificadores, reformadores y avivadores. Entonces eso es algo que sabemos que es la respuesta del enemigo contra todo lo que es, pues, edificar, reformar, avivar. Todo eso no le gusta, porque todo eso trae gloria, lógicamente. La gloria es para Dios y a Él no le gusta. Él quiere que estén edificando sobre iniquidad. Eso le gusta a Él. Pero tenemos que resistir, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, declaramos y profetizamos que sobre los 5 ministerios van a estar cubiertos por una gracia sobreabundante y muy especial, y los que estén conectados con esos ministerios van a también ser cubiertos en el nombre de Jesús, y Dios va a estar respaldando sus ministerios y haciéndolos avanzar en el nombre de Jesús. Miren, también este año, porque esto se relaciona con el año 5785, 85 fue la edad de Caleb, la edad que él pidió su monte, la edad en la que él pidió su monte, el monte de Hebrón. Así que este es año de pedir el monte de Caleb y subir a Hebrón. Miren, el significado de Hebrón, ¿qué cosa es? Es un monte que Dios se lo reveló a Abraham primero, ¿no? Al padre Abraham. Abraham le cambió el nombre al lugar en el que estaba, a Hebrón. O sea, él fue el que le puso el nombre de Hebrón. El nombre Hebrón proviene de la raíz hebrea, no lo puedo pronunciar, es HBR, así. ¿Ya? Vamos a ver qué significa. Significa amigo. Haber, en hebreo, que fue el título divino de Abraham, porque Abraham fue conocido el amigo de Dios. Entonces, en ese monte Dios se le reveló como su amigo. Así fue. Entonces, luego el significado de Hebrón, también, en otro diccionario que tiene que ver con el léxico hebreo y caldeo,
¿no? Muchos conocen por eso Hebrón como el monte de Caleb, luego, porque él lo reclamó. Vamos a ver qué significa también conjunción, unión. Entonces, una de las definiciones de conjunción es unir, reunir. Entonces, creo que una de las mayores montañas por las que debemos luchar corporativamente en este año es la unidad en el cuerpo de Cristo. Así que en Hebrón se va a ver la unidad, por eso que juntos como equipo tenemos que subir a Hebrón. Con la guía, dice, del ministerio quíntuple, para volver al fundamento y modelo bíblico. Es importantísimo que el ministerio quíntuple se conecte con Hebrón. Bueno, también este va a ser no solo un año de guerra, sino va a ser año de guerras. Va a ser un año de guerras, guerras de altares, guerras de reinos, guerras de tronos y guerras de territorios. Va a ser un año de recuperación, ocupación, dominio y conquista, y de la intervención divina de Dios. Yo les dejo Isaías 25 para que también lo lean en sus casas. Pueden leerlo todo. Parte de eso es lo que va a ocurrir, de lo que el Señor trae para las naciones. Como él mismo, bueno, ya ha avisado y advertido, es caída de los sistemas de Egipto, sistemas del mundo, especialmente el sistema financiero, muchos de los sistemas del anticristo y Babilonia. Yo les voy a decir que solamente con subir Donald Trump ya se empezó a sacudir toda la OTAN, se empezó a sacudir toda la ONU, empezó a sacudir la Organización Mundial de la Salud. Se empezó a romper lo del Acuerdo de París, esto de lo del clima y todo esto, que prácticamente lo han convertido en una religión, y por lo único que hacen es invertir cantidad de dinero en cosas innecesarias solamente porque ellos quieren decir que el problema es del clima, y cuando el problema no es del clima, es de otra cosa. Y así, o sea, son organizaciones donde opera el anticristo, opera el sistema de Babilonia. Entonces, por eso que el Señor mismo dijo que Él va a permitir que durante el gobierno de Donald Trump, Él sea, lógicamente, el instrumento que Él va a usar para ir en contra de todas esas organizaciones que lo único que están afincadas es en la iniquidad y en la maldad, les digo. Entonces ellos tienen cautivo prácticamente a toda Europa, y por eso los gobiernos no son libres, porque están asociados en maldad, ¿no? Y hay solamente beneficios, ellos son los que sacan la mayor parte del beneficio. Y para esto pues andan haciendo noticias falsas, creando terror, confusión en la gente, porque es Babilonia. Entonces por eso nosotros tenemos que salir de ese sistema, para que eso no nos afecte a nosotros. Entonces, gracias a Dios, bueno, Dios ha usado a este hombre para que rompa ahí ya Estados Unidos con esto de el acuerdo, por ejemplo, de París y varias cosas. Y le digo que van a venir mayores cosas. ¿Por qué? Porque tal cual dice Mateo 24, porque vamos a seguir con Mateo 24, y yo creo que todavía hasta el 2026, oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Luego dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero ¿qué dice? Todo esto es solo principio de dolores. Y luego dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados. Por eso estoy diciendo que la persecución se va a incrementar mayormente. Ya ha habido, pero va a ser más masiva y más violenta. Entonces tenemos que estar preparados para todo. No nos tenemos que asustar, sino estar preparados, porque les vuelvo a repetir, por eso que Dios ha dicho que este es año de la gracia abundante. Entonces tenemos que estar bien alineados con Dios para ser parte de ese remanente que será cubierto por su gracia. Amén. Pero hay que orar por los demás también. Entonces por eso el Señor dijo que justamente es guerra de nación contra nación, tribu contra tribu, organizaciones contra organizaciones, empresas contra empresas. Porque miren cómo la guerra comercial ya se inició con esto, no solo el TikTok y otras cosas, sino
entre países, ¿no? Estados Unidos tiene una guerra frontal con China. Y también ahora con esto de lo de Groenlandia, ahora se está metiendo con Dinamarca y bueno, y Venezuela ni hablar. Venezuela también está como en la cuerda floja. Ya el año pasado el Señor nos dio lo de Menetekel o Parsin, porque los hacedores de maldad, los gobernantes de maldad, ya que no se arrepienten, porque Dios está esperando en su gracia y su infinita misericordia. No sé qué va a pasar, les digo, pero ya el Señor desde el año pasado, agosto, empecé a escuchar eso en el espíritu, lo que viene para Venezuela, porque Venezuela está en unos dolores de partos muy intensos y el Señor, obviamente, va a dar más de su gracia para que el pueblo resista, porque ya es algo que no se puede tolerar más. Así que algo va a pasar definitivamente. También necesitamos gracia sobre gracia para avanzar, finalizar y conquistar, tanto como obviamente en la guerra espiritual. Refuerzos angelicales para la batalla, tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿no? Ya se están empezando a desatar los rehenes de Israel, gloria a Dios, y los rehenes de Estados Unidos, pero eso todavía no ha finalizado, así que eso tiene que finalizar y todo eso. Bueno, y una de las estrategias para los guerreros va a ser renovar fuerzas para los cansados, dice el Señor, y otros van a empezar la carrera con los caballos. Así que este es año de correr, este es año de aceleramiento. Entonces en la guerra vas a tener que estar muy diestro, por eso que el Señor va a adiestrar tus manos para la batalla. Te ha estado adiestrando en los últimos años. Miren, toda la preparación de los últimos años, especialmente después de la pandemia, 2022, ¿no? Porque hasta el 2021 hubo un cierre, 2022 que se abrió, 2023, 2024, han sido 3 años de preparación intensa para lo que tenemos que pasar ya desde el 2025 hacia adelante. Entonces, por eso el Señor dice en Jeremías 12:5, dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? ¿No? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Entonces hay territorios en los que vas a entrar y hay gente con la que te vas a enfrentar, eh, pero por causa de sus influencias demoníacas. Entonces, y también al momento de correr es porque vas a correr con un ejército. Entonces ese ejército con tus líderes, ¿no? Son como caballos. Entonces Dios los prepara como caballos a ellos, ¿no? Y significa una señal de aceleración. Entonces para que tú entres en ese movimiento de aceleración, tienes que ya estar preparado, ya tienes que estar entrenando firme. ¿No? ¿Por qué? Porque vas a tener que correr. Así como Elías, ¿se acuerdan que corrió con los caballos? Bueno, acá está advirtiendo algo. Entonces es año de renovar fuerzas, sobre todo gente que ha estado tan cansada en la guerra espiritual del año pasado. ¿Saben qué? Tienen que, por eso les dije, en este mes tienen que meterse en la recámara, estar en amores con el rey, o si tienes que circuncidarte, después de circuncidarte tienes que entrar a Gilgal, descansar, tu lugar de reposo, tu lugar donde vas a renovarte con Dios, tu lugar donde Dios te lleva todo para que puedas ir a avanzar hacia Jericó. No vas a poder entrar a tomar la tierra prometida, ¿no? Entonces es año de recuperación, ocupación, dominio y conquista y de la intervención divina de Dios a nivel mundial, tanto en la iglesia como en todos lados. Advertencias. Acá vienen las advertencias. Cuidado con Leviatán y los amorreos. Sabemos por la enseñanza de Job 41, Leviatán representa al rey de los hijos de orgullo. Miren, ¿qué pasa con Leviatán? Y esto subrayenlo ahí y para que vean por qué Leviatán se levanta y sobre todo en esta primera parte del año. Porque él siempre viene a atacar en tiempo de nacimiento y transición. Eso es algo que yo recibí una enseñanza, ¿no? de uno de mis mentores apostólicos, y eso me enseñó, y es verdad, porque eso nos pasó a nosotros. O sea, yo lo he vivido eso. Entonces, él siempre viene a atacar en tiempo de nacimiento y transición. ¿Qué es lo que él hace? ¿De qué manera te va a atacar? Y aquí viene la guerra de palabras. Él usa las palabras para hacer guerra. No caigas en la trampa de la ofensa y el rechazo, ¿no?
No caigas en discusión. Vence con amor, humildad y perdón. Esas son las estrategias básicas, ¿no? Entonces están las advertencias y las estrategias en todo. Cuidado también con el espíritu de Amón. Y aquí sí, este es un espíritu que quizás lo vamos a ver este año, creo que sí. Porque hablamos de, tenemos que ver Amón y Moab en este año. Vamos a hablar mucho de esto. Los heveos que eran totalmente inmorales, corruptos. Los amonitas totalmente pervertidos, especialmente en su sexualidad. Corruptos, pervertidos. Y Jezabel ni hablar, con el que trabaja también con el espíritu de inmoralidad sexual. Porque todos estos se van a levantar masivamente, especialmente contra la iglesia. Yo tuve un sueño, aquí les voy a contar el sueño de advertencia. En el sueño entraba junto con mi esposo en una casa ministerial de unos pastores que están, acá en Noruega. Y cuando, mi esposo estaba hablando con el pastor y él iba a ayudar, yo me quedé sola así en la habitación, en la sala. Y empecé de pronto a mirar en la pared unas decoraciones muy extrañas. Para esto yo la había visto a la pastora que estaba muy ocupada, ayudando niños, llevando a una señora, no sé. Pero me decía, Marian, espérame, estoy en este momento ocupada, pero ya voy a venir, como diciendo, a atenderte, ¿no? Yo le decía, sí, tranquila, no hay problema, yo espero. Y el pastor, como estaba ocupado haciendo cosas, mi esposo quiso ayudarlo. Entonces mi esposo dijo, ya, voy a ir a ayudarle al pastor. Entonces, mientras yo me quedé ahí, vi una pared así, ¿no? Frente mío. La pared así como que de un arco que separaba el comedor de la sala. Vi en esa pared pegado varias muñecas. Así las vi pegadas. Y yo decía, qué decoración tan extraña que las muñecas estén pegadas en la pared. A mí me parecía algo muy extraño, les voy a decir hasta diabólico. Pero yo decía, ¿cómo es posible que estén en una casa ministerial de pastores? Pastores que yo conozco su testimonio, tienen muy buen testimonio. ¿Qué pasó acá? Que de pronto vino una niña. Ojo con esto. Vino una niña. Y esto sí me dijo el Señor, cuéntaselo a la iglesia porque esto es algo que va a venir. Vino una niña y la niña de pronto vino muy amarga, muy amarga, muy amarga. Y vino directo a acusarme, directo. Me decía, ¿por qué has agarrado mi muñeca y la has colgado ahí? Me decía. Yo decía, ¿qué? Yo no he hecho eso. Yo he venido acá a la casa, estoy de invitada y veo eso. Pero de pronto ella estaba muy molesta. Ella decía que yo le había quitado la muñeca y que yo la había, obviamente, pegado ahí. Me dice, devuélveme mis muñecas, me decía. O sea, como que esas muñecas eran de ella. Entonces me parecía tan extraño, pero en ese momento no le prestaba mucha atención porque me llamó la atención que venía una hermana y esa hermana tenía una hija y la hermana se estaba listando para salir. Entonces en eso le dije, oye, ¿tú no eres la hija, como una de las hijas de los pastores? Me decía, sí, pero me voy a ir de este lugar, me decía. Me voy con mi hija. Y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué te vas? Pues, ¿no? No, porque aquí hay mucho conflicto, acá hay muchos problemas. Y entonces en eso la mira a la niña, a esta niña que estaba aquí casi a mi lado, decía, y especialmente con ella, me decía, apártate de ella, porque ella va a venir a causarte problemas y conflictos. Y yo ya me cansé, decía, yo ya me cansé. Y entonces ella se iba. Entonces en eso, inmediatamente, el Espíritu Santo me trajo una convicción y revelación en el Espíritu. Cuando la vuelvo a mirar a ella, su cara era furiosa. Ya no era una niña normal. O sea, era un demonio. Entonces en eso le dije, mira, no acepto tus acusaciones y no acepto nada de lo que tú me dices, le digo. No acepto tus acusaciones, no acepto tus mentiras, no las recibo, le dije. Y quieres llevarte tus muñecas, llévatelas. Entonces agarré las muñecas y se las tiré. Y le dije, lárgate de este lugar. Fuera, así le dije. Y entonces en eso se fue ella muy molesta y se fue así arrastrando sus muñecas. Entonces cuando yo
despierto bueno, para esto voy junto con a poner esto delante del Señor, le empiezo a preguntar y luego, bueno, lo empiezo a pesar, lógicamente, con mis líderes. Ellos me traen la misma confirmación de que esta niña representa a Jezabel. Me dijo el Señor, no va a venir en una forma seductora Jezabel a atacar, porque como que mucha gente, o sea, mucha gente cree que Jezabel es simplemente pues como una modelo sexy o una bruja, ¿no? Toda con los pelos rojos o de cualquier color, ¿no? No es así. Tampoco va a venir como una mujer amargada, tampoco. Me dijo, va a venir así, me dice, muy sutil como esa niña, así, a infiltrarse en esa casa y va a aprovechar justamente que los líderes están muy ocupados. Así me dijo, cuidado con los líderes que están muy ocupados y no se dan cuenta de cómo se les va a infiltrar Jezabel de esa manera. Va a aparentar ser una niña huérfana, porque eso parecía una niña huérfana. Una niña huérfana, o sea, cuidado con el espíritu de orfandad que le abre la puerta a Jezabel, me dijo, porque va a venir a traer acusación, conflicto y división en la iglesia. Entonces esa es una advertencia para que oren y estén atentos. ¿Ven? Cuidado también con los espíritus asignados para atacar la visión en el ejército de Dios, ¿no? Ya hemos descrito ahí algunos, vamos a seguir recibiendo más, porque van a querer detener el avance, lógicamente. Y también algo que va a ocurrir a nivel que se va a expandir más masivamente, es que vamos a ver cosas más extrañas en la tierra y en el cielo. Miren, todo eso de los ovnis, de los alienígenas, de los robots, de los drones, es solamente un adelanto de las cosas que se van a ver, se están viendo, ¿ya? Va a aumentar más esto. Y de seres extraños y de extrañas plagas que comenzarán a manifestarse por toda la tierra. Así que estemos atentos a eso. Son cosas que van a producirse un mayor nivel. Entonces que no nos extrañe. Luego también vamos a ver que por eso ya hemos visto con esto que han empezado a ocurrir tanto espiritual como natural el año de los grandes sacudimientos en la tierra y de la intervención divina del cielo en la tierra, ¿no? Cada vez que decimos que el Señor va a venir a hacer tal cosa en la tierra, no es que viene físicamente, no es la segunda venida, ojo, es espiritualmente, Él viene con su ejército a hacer lo que Él tiene que hacer, ¿no? Por eso dijimos, parte de esto es Isaías 25, ¿no? Que yo les dije ahí, léanlo como tarea para la casa, que es un cántico de alabanza, ¿no? Un cántico de alabanza por el favor de Dios, el favor de Jehová, pero habla de la humillación de los orgullosos, habla de la humillación de los orgullosos. Entonces el sacudimiento viene contra ellos. Miren que en el número 5 dice, como el calor en lugar seco, miren con lo de los incendios. Así humillarás el orgullo de los extranjeros y como calor debajo de una nube, ¿no? Harás marchitar el renuevo de los poderosos, tal cual ocurrió, ¿no? Entonces, y como un principio, ojo. Y luego dice, y destruirá en este monte la cubierta tendida sobre todos los pueblos y el velo que envuelve en todas las naciones, ¿no? Y destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra, eh, porque Jehová lo ha dicho, ¿no? Lo hemos esperado y nos salvará. Entonces, Isaías 25 habla de la justicia y la intervención divina de Dios para el pueblo de Dios, para que sea rescatado, para que el pueblo salga. Ese pueblo va a ser protegido por Dios, pero miren lo que le va a pasar a las otras personas también se ve ahí, ¿no? Entonces parte, por eso le digo, de lo que va a hacer el Señor. Y también vamos a ver que en algo que el Señor también dice en Jeremías 15, vamos a ver en Jeremías 15, donde habla de la implacable ira de Dios contra Judá.
¿no? Entonces eso sí lo pueden leer ustedes. Pero también ahí dice, ¿no? Y si te preguntan, dice, ¿a dónde saldremos? Les dirás que así ha dicho Jehová. El que a muerte, muerte, el que espada, espada, el que a hambre, hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Entonces, ahí donde dice el Señor que va a enviar géneros de castigos. Entonces, el castigo sobre qué viene? Sobre la iniquidad. Por eso nosotros no podemos estar establecidos en iniquidad. Acuérdense, el Salmo 24 va a continuar. ¿Quiénes son no solamente los que han aprendido a subir al monte Sión, sino quiénes serán los que se mantendrán en el monte de Sión? Entonces, eso es algo, porque ahí dice, el Señor viene, ya, abran las puertas. El Señor viene en victoria. El Señor va a hacer muchas cosas en la tierra, pero también en el cielo, ¿no? Entonces dice, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, perros para despedazar, ¿no? Como a Jezabel, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Por eso que varias personas han soñado con bestias destruyendo personas. Son espíritus. Todos estos son espíritus. Claro, la espada, cuando manda espada el Señor para matar, el Señor desata un ángel que sale con una espada, así como lo desató así en contra Egipto. Pero volvemos a repetir, es para la gente que ya está en maldad. Ya es una abominación lo que están haciendo y ya Dios no puede más, ¿no? Ya su misericordia ha llegado ya a un punto donde Él ya no puede más contender con eso, porque están destruyendo y matando a las generaciones, no solo los animales, los niños, los fetos, los jóvenes los están destruyendo familias. Entonces, antes que pase todo eso, ya el Señor tiene que ejecutar lo que Él tiene que hacer. Y eso es la intervención divina de Dios. Por eso no es lo mismo, dijimos una vez, que la mano de Dios esté sobre mí protegiéndome, que la mano de Dios esté sobre mí para que venga, lógicamente, la espada, el juicio que me va a llevar a un arrepentimiento. No es un juicio final, es un juicio para arrepentimiento. Entonces, todo eso va a tener que pasar. Entonces, y van a venir a devorar y destruir lo que tú tienes. Entonces, ¿de qué te va a servir acumular si no has conseguido primero tu salvación y menos buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y luego pues hay más cosas ahí de las que el Señor habla, que es como que se va a incrementar el terror en las ciudades, gente que ha suplicado, lógicamente, dice, en tiempo de aflicción, época de angustia, o sea, eso es algo que se va a manifestar. Y luego también dice aquí, en el 12, ¿puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? ¿No? Son ese juicio contra todos esos reinos, principados, reinos de maldad, lógicamente. Entonces luego le dice, tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierras que no conoces. Lógicamente es parte de las maldiciones por la desobediencia. Pero también es el juicio contra las personas que han hecho maldad y no se arrepienten de su maldad. Dios conoce los corazones. Dios sabe quién se va a arrepentir. Entonces pasan muchas cosas, lógico, uno no se va a regocijar que pasen esas cosas, pero es una advertencia de Dios, que nosotros no podemos vivir bajo esos sistemas, ni hacer maldad, ni establecer maldad contra nadie. Porque hay mucha gente que dice, no, pero yo no he matado a nadie, pero les voy a decir, ustedes, muchas personas se han asociado con principados y potestades para ir a destruir la reputación de siervos de Dios, para ir a destruir familias y aún vidas de personas que han sido los pequeñitos en la iglesia. ¿Qué es lo que Dios va a hacer si nos arrepentimos? Entonces, todo eso tenemos que analizar. Entonces, oren con esas palabras, lógico, hay que interceder, porque cuando Dios dice, trae profecías es porque es algo condicional. Dios está esperando que el pueblo se arrepienta. Dios está esperando que el pueblo vuelva a Él, que haga un teshuvá, que retornen a Él, ¿no? Que hagan una metanoia. Cambia tu forma de pensar, cambia tu corazón, cambia todo en ti. Tiene que cambiar todo.
Entonces, en nosotros tiene que comenzar. El avivamiento comienza en los corazones. Así comienza. No es porque yo voy a ir a manifestar unción, poder. No, no es así. Eso es consecuencia. Porque yo me rendí a Dios y porque yo le ofrendé mi corazón. Y yo estuve dispuesta a circuncidar mi corazón y a consagrarme. Entonces ahí es donde fluye el amor de Dios, fluye la misericordia de Dios, vienen los milagros, vienen las sanidades y todo, y ahí aumenta la gloria de Dios y viene el avivamiento. Así es. Entonces, todos aquellos, esto es para todos aquellos que han abandonado a Dios, definitivamente. ¿Ya? Y también lo que dice, ya vimos también lo que dice el Salmo 46, también todo el Salmo 46, ¿no? De los sacudimientos en la tierra, pero que el Señor será glorificado, exaltado en la tierra. Y Ageo 2. Ageo 2 dice, desde el 20, Ageo recibió por segunda vez esta palabra de Jehová a los 24 días del mismo mes. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile, yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré, dice, trastornaré el trono de los reinos. Entonces el Señor mismo viene a trastornar. Ya, ¿por medio de quién? Puede usar al enemigo o él mismo desata a sus ángeles. Eso no sabemos, Dios es soberano. Y dice, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Acuérdense, los reinos de las naciones que se sometieron a pecar con Babilonia, ¿no? Que estuvieron ahí envueltos. Trastornaré los carros y a los que en ellos suben. Caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos. Eso es a través de las guerras. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré Zorobabel, porque el Señor va a levantar a los Zorobabel, tanto como gobernantes, como líderes en las naciones, ¿no? Que es el sinónimo de un edificador. Zorobabel. Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor levanta a sus reyes en la tierra, a sus gobernantes que van a cumplir la función de Zorobabel. Pero para esto viene el trastornamiento de las naciones. Viene el Señor a destruir la fuerza de los reinos de las naciones, su poder, su poderío. Entonces vamos a ver algo más masivo, más violento pasar, tanto en Europa y otras naciones de la tierra también, lógicamente. Bueno, y vamos a ver también que este año es año de Mateo 25. El Señor desde el año pasado fue adelantando como que en Mateo 24 y Mateo 25 están muy asociados al final de los tiempos, entonces este es el año de Mateo 25. En Mateo 25 ya sabemos que desde la pandemia el Señor ha pasado revisión de nuestros aceites. ¿Qué aceite estamos manejando? ¿Qué unción? ¿Estamos pagando el precio por la unción? ¿Estamos dispuestos a sacrificar el poder ser portadores de la unción? Porque la unción es para dar a los demás, no es para que solamente yo esté. Entonces el Señor necesita ver aceite en nosotros. Eso significa que hemos estado en comunión con Él, hemos estado en su presencia, hemos velado, no nos hemos dormido. Entonces este año Dios pasa a revisar eso. Entonces lo que Dios va a hacer es justamente ver cómo está la administración de la unción. De qué manera estamos administrando la unción. Y si estamos administrándola bien, también. De repente sí la tenemos, pero no la estamos administrando bien. Entonces Dios es lo que nos llama a la reflexión. Y luego sabemos que con la parábola de los talentos, pues lo que el Señor también va a venir a revisar es si estamos administrando bien los dones y los recursos financieros. Eso es sumamente importante. También esta parte de acá, en la que habla, porque lo que Él quiere ver es fidelidad en nosotros. Luego la parábola de los talentos habla del juicio de las naciones. Entonces, en el juicio de las naciones, Él hace una representación de que en el juicio final, ¿no? Van a ser apartados, dice, los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces esa es una figura simbólica de lo que Él va a empezar a hacer desde ahora. Entonces simbólicamente va a apartar a los cabritos de las ovejas. Entonces va a empezar porque tiene que tratar con ellos. Ya luego en el final de los tiempos, cuando el Señor regrese, pues ya será esto literal. Pero ahora no, es algo simbólico, ¿ya? Que vamos a ver este año. El Señor nos va a apartar,
va a apartar a sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Los que escuchan su voz. Los que no escuchan su voz están perdidos. Y los cabritos representan como las cabras, son los rebeldes, los que no quieren someterse a la voluntad de Dios. Entonces Dios los va a apartar, porque tiene que tratar con ellos. Tiene que tratar con ellos. Porque si no, literal va a pasar esto. O sea, los va a apartar para el fuego eterno. Entonces, mejor que Dios trate con nosotros, ¿ya? Y vernos, revisarnos. También se va a ver mucho lo que es la redención de los tiempos. Este es año de la redención de los tiempos, según Efesios 5:16, ¿no? El Señor ha hablado mucho de eso. En este año vamos a ver que Dios nos va a hacer recuperar todo el tiempo perdido, porque puede parecerte que perdiste el tiempo, que te estuviste estancado, o que te tuvieron cautivo, o que, no sé, estuviste bloqueado, o que tomaste mucho tiempo en sanar, en recuperarte de los traumas, de las heridas. Bueno, eh, algo que el Señor quiere hacer justamente es redimir los tiempos, ¿no? Como dice Efesios 5:16. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, los días se van a volver más malos. Entonces, nosotros tenemos que administrar bien el tiempo y el Señor también redime el tiempo, va a restaurar el tiempo también. Nos va a alinear en los tiempos, ¿ya? Y para finalizar, vamos a ver que este definitivamente es el año Isaías 61. Definitivamente. ¿Por qué? Porque como es año de los 5 ministerios están llamados justamente a cumplir lo que dice Isaías 61, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido Jehová, somos ungidos, los ungidos de Dios, y nos ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los prisioneros, apertura de la cárcel. Todo esto es algo que deben hacer todos los 5 ministerios. Y también Dios va a ungir gente, ya me ha dicho, en este año para el lanzamiento ministerial. Entonces, por eso ha sido tan procesado, por eso has estado esperando tanto tiempo. Bueno, pero algo más que tenemos que hacer es proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso es algo que tenemos que hacer. Pero también anunciar el día de venganza del Dios nuestro. Entonces, tenemos que consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza. El esplendor significa la gloria de Dios. Va a venir sobre nosotros luego que hemos estado en cenizas. ¿Y quiénes son los que han estado en cenizas? Los que han pasado por fuego. Pero tienes que haberte quemado totalmente y como si renacieras como el ave fénix, vuelves a nacer, pero ya es una gloria, se ve un esplendor en ti. Dios te vuelve a levantar, ¿no? Lógicamente es algo simbólico. Tenemos que llevar el aceite de gozo y derramarlo en lugar de luto. Tenemos que desatar el manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y dice, seremos llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria de Dios. Y también tiene que ver por la reedificación, ¿no? Con lo que hemos dicho, año de los edificadores, reedificadores y del enfoque, sobre todo en la construcción. Acá dice justamente, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Miren cómo en Los Ángeles quedaron muchas partes de la ciudad en escombros. Entonces ahí es donde se está uniendo el pueblo para levantar otra vez. Y así. Pero también tiene que ver con las vidas de personas. Algo más, dice, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seremos llamados, comeremos la riqueza de las naciones. Dios va a transferir riqueza en este año también y con su gloria serán enaltecidos, dice. Y aquí viene la paga de Dios, la intervención de Dios, la justicia de Dios, porque en lugar de vuestra doble vergüenza y de vuestra doble deshonra, os alabarán en sus heredades. Así que vamos a recibir heredades, por lo cual en su tierra poseerán, dice, doble porción y tendrán un gozo perpetuo. Es algo que el Señor va a desatar mucho este año, mucho gozo, ¿no? Porque vamos a ver la justicia de Dios, vamos a ver el cumplimiento de las promesas, vamos a ver el avance ministerial, vamos a ver el rompimiento de muchas cosas que necesitamos, vamos a ver el avance al reino de Dios, la conquista. Vamos a ver sobre todo la justicia de Dios, porque en el 8 dice, yo Jehová soy amante del derecho,
aborrecedor del latrocinio para el holocausto, ¿no? Toda la corrupción, todo eso, Dios está en contra. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán que son un linaje bendito de Jehová. Todo eso se va a cumplir en nuestra vida. Del remanente, sobre todo los 5 ministerios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? En gran manera gozarnos, alegrarnos, vestirnos con vestiduras, porque Dios nos ha vestido con vestiduras de salvación, nos ha rodeado con manto de justicia, como a novio nos ha ataviado, como a novia adornada con sus joyas. Y dice, pero, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, aquí dice Jehová el Señor, haré brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Entonces, esto es lo que nos espera a nosotros, los del remanente. Gente que ha sembrado por muchos años va a empezar a tener la recompensa en este año y va a venir sobreabundante. Amén. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús, declarando y profetizando que toda esta palabra el Señor la respalda, el Señor la hace cumplir. Ya estamos viendo varias cosas. Así que Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en este año el temor de Dios regresará a las iglesias. Declaramos, Señor, que los púlpitos no más serán usados para manipular ni abusar con la autoridad que Dios nos ha dado. Y, Señor, expone y saca todo lo que se ha establecido, Señor, se ha corrompido en los lugares. También algo más que el Señor está advirtiendo para muchas personas es que de todo lo que sembremos justicia, sembremos amor, sembremos recursos porque vamos a cosecharlos. Amén. Entonces declaramos, Señor, que serás exaltado. Solo tú eres Jehová, Dios Todopoderoso. Serás exaltado en las naciones y en toda la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos vas a defender, tú nos vas a proteger. Señor, gracias porque vas a levantar un ejército de intercesores masivamente, como el movimiento global en el que formamos parte, Señor. Gracias, Señor, porque te pedimos que nos ayudes en el enfoque de la visión, que nos ayudes a vencer los enemigos de la visión, Señor. Necesitamos más de tu gracia, más de tu conocimiento, de tu entendimiento, de tu revelación, de tu sabiduría, Señor, sobre los 5 ministerios. Oro por los pioneros, por los edificadores que van a edificar y van a reconstruir esas ciudades asoladas, Señor. Oro para que la visión sea clara en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Oh, gracias, Señor, que se rompe y se quiebra, Señor, todas esas cautividades, se abren las cárceles, Señor, de toda esa gente que está envuelta en Babilonia, en Egipto, Señor, de toda esa gente que está, Señor, aún atado a generaciones, en altares generacionales, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, porque, Señor, tú vas a devolver, Señor, a la iglesia los 5 ministerios, Padre, porque no todos desarrollan los 5 ministerios. Lamentablemente, Señor, se ha rechazado el movimiento apostólico y profético por un mal ejemplo, por un mal testimonio, Señor. Pero no podemos rechazar estos regalos porque son los regalos de Jesús, son los dones del Señor Jesucristo para la iglesia. Por eso la iglesia no avanza, por eso la iglesia no puede tomar regiones. La religiosidad ha envuelto a los pastores, ha detenido a los evangelistas, ha hecho dormir a los maestros. Señor, necesitamos sacudirnos, sobre todo en Latinoamérica, Señor. Te pedimos que se levanten los 5 ministerios, Señor. En el nombre de Jesús, levanta esa nueva generación de apóstoles y profetas en las naciones, Señor, que trabajen todos juntos, Señor. Declaramos, Señor, que este año el Espíritu Santo trabajará de una forma sobrenatural con el ministerio quíntuple, Señor. Gracias por esa gracia para la unidad, para el cuerpo de Cristo. Declaramos que vamos a regresar al modelo bíblico del libro de los Hechos, Señor, donde se manifestaban señales, milagros, sanidades. Y, Señor, ellos avanzaban y resistían a pesar de la persecución, a pesar, Señor, de las amenazas, a pesar de las muertes, Señor. Ellos no paraban, ellos seguían así, Señor, como tus apóstoles.
Gracias, bendito Dios, por tu gracia multiplicada sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque este año, Señor, tomamos, no solamente, Señor, nos mantendremos en el monte Sión, sino que subiremos al monte de Hebrón para la unidad del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque al igual que Moisés, Señor, seremos... y al igual que Abraham y al igual que David, que entendieron la revelación, Señor, y Caleb de lo que es Hebrón, Señor, nosotros también vamos a recibir, Señor, esa gracia tuya, Señor. Te pedimos que nos adiestres nuestras manos para la batalla, Señor. Declaramos gracia sobre el ejército de los cielos, sobre el ejército de Dios, para avanzar, para que juntos trabajen en cooperación, Padre. Gracias por la actividad angelical que se va a incrementar en este año masivamente, Señor, para avanzar. Nos vas a dar gracia sobre gracia al cuerpo de Cristo para avanzar, finalizar y conquistar, Señor. Gracias por esos refuerzos angelicales. Gracias porque renuevas la fuerza de los cansados. Los que esperan en Jehová, dice que no se cansarán, sino que renovarán fuerzas. Y gracias por los que empezamos a correr ya con los caballos, Señor. Gracias porque nos darás aceleración, Señor. Gracias porque el enemigo será expuesto y será quebrado y desarticulado. Todos esos planes, esquemas demoníacos, todos esos se abortan, quedan inhabilitados. Señor, desde la raíz maldecimos, Señor, toda lengua que se levante contra tus hijos. Ningún arma forjada va a prosperar en contra nuestra. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque aunque se sacude el cielo y la tierra, estamos edificados en la roca de Cristo Jesús y eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos mantiene, Señor, seguros. Señor, te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, a seguir, ayúdanos a administrar, a producir aceite de la unción y administrarlo bien, Señor. Y también los dones y recursos financieros que tú nos das, Padre. Y también ayúdanos a redimir los tiempos, Señor. Gracias te damos, amado Dios, y declaramos que todo Isaías 61 se cumple en nuestra vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Toda esa unción, porque tú has ungido, Señor, a tus siervos para proclamar esas buenas nuevas de salvación para Sión. Esto es para el remanente, Señor, para el remanente y para los 5 ministerios, Padre. Isaías 61 se cumple en la vida del remanente de Cristo. Se cumple, Señor, Padre Santo, porque somos los que habitamos en Sión, lo que hemos aprendido a subir a Sión. Y te pido, Señor, que a toda la iglesia, Señor, la liberes y la actives para que suban, Señor, y se mantengan en el monte de Sión, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por las naciones de Sudamérica, las naciones de Centroamérica, las naciones de Norteamérica, Padre. Gracias por las naciones, Señor, que están unidos, Señor, a través de este canal, Padre. Y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que se levanta, Señor, ese pueblo a predicar, a llevar las buenas nuevas, porque en el mundo va a aumentar la oscuridad, va a aumentar el trastorno, Señor, el sacudimiento masivo de las naciones, Padre. Oh, amado Dios, te pedimos, Señor, Padre Santo, que levantes una nueva generación de sacerdotes, una nueva generación de sacerdotes en Latinoamérica especialmente, Padre. Oro por Latinoamérica, oro por toda la colonia latina, Estados Unidos, oro también por España, Señor. Padre Santo, abre los ojos de los ciegos, abre los oídos de los sordos, Señor, especialmente porque Señor, toda esa religiosidad que ha mantenido por años cautiva a la iglesia, Señor, especialmente por lo que heredamos de España. Pedimos perdón en el nombre de Jesús por toda esa herencia, religiosidad, Señor, de idolatría, Padre, que nos han traído, tanto como la heredada también por los imperios antiguos, Señor, que estuvieron en Sudamérica, tanto como Centroamérica y Norteamérica, Señor. Pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Señor, que se manifieste tu gracia, Señor. Levanta esos pueblos, Señor. Levanta, Padre Santo, a tu iglesia. Haz que tu iglesia, Señor, se levante y que, Señor, se alineen ejércitos apostólicos a levantar, a destruir, a derribar, Señor,
estructuras demoníacas, Señor. Que tu pueblo salga de Babilonia, Padre, en este año totalmente, Señor. Oramos, Padre Santo, para que todos se alineen, Señor, a hacer esos renuevos tuyos, Señor, esos árboles de justicia, Señor, esos plantíos de Jehová. Oramos para que se desate sobre ellos esa unción, Señor Padre Santo, desde Argentina, Señor, hacia el norte, Padre. Oramos, Padre, porque los gobernantes puedan cambiar su forma de pensar, Señor, así como lo que ha empezado a ocurrir en Argentina, en El Salvador, Señor, y ya en Estados Unidos también, que también vengan gobernantes, que sean Déboras, que sean Ciros, que sean como Josías, que sean Padre Santo como Jehú, que sean esos gobernantes, esos líderes como Josué, como David, Señor, esos reyes, Padre, que vuelvan su rostro a Dios, Señor, y que salgan de todo sistema de corrupción, que caiga, Señor, lo que tenga que caer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, pierden poder en este año, Señor. Declaramos y proclamamos, Señor, que este es el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Veremos la recompensa de los impíos ante nuestros ojos. Veremos, Señor, y veremos cómo la mano de Dios nos protege, cómo la gracia sobreabundante de Dios está sobre nosotros. Amén. Y llevemos vida, llevemos el agua de vida, llevemos el pan de vida, llevemos el aceite de la unción, llevemos el fuego, mantengamos ese fuego avivado en nuestros corazones y en nuestros altares para Dios, que sea todo placentero para Dios. Amén. Gracias, Señor, porque vamos a reedificar tus casas, reedificar las ciudades asoladas. Gracias, Señor, por la unción para los constructores, para los edificadores, para los pioneros. Gracias, Señor. Gracias sobre gracia tú nos das. Gracias, amado Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Bueno, hasta aquí hemos podido transmitir esta guía profética, la segunda parte. Bueno, el Señor próximamente nos va a dar, no sé si la próxima semana, que ya finalizamos antes de salir de viaje, voy a venir con la primera enseñanza del año y ya veremos ahí de lo que el Señor nos habla. Amén. En este año tenemos que comenzar a organizarnos y hablar más de las cosas profundas como iglesia de Cristo. Tenemos que aprender a caminar todos juntos. Amén. En unidad del cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga y será hasta la próxima. Chao, chao.